Hola, yo seré su guía en este video sobre el proceso de la Corte de Reclamos Menores. Para empezar un caso de reclamos menores, deberá archivar ciertos documentos en la oficina de la Corte de Circuito y pagar los costos de archivo. Podría también tener que pagar una cuota para notificar a la contraparte sobre la demanda. Si no tiene dinero para pagar tales cuotas por tener ingresos y recursos limitados, usted puede pedir que el juez le perdone las cuotas presentando un documento llamado Exención de Cuotas de la Corte. Se requieren 3 documentos para iniciar un caso de reclamos menores. El primero es la hoja de caso nuevo, el segundo es la queja de reclamos menores y el tercero es el citatorio judicial. La persona que presenta el caso es el demandante y la persona o negocio siendo demandado es el demandado. Hay información en este sitio que le ayudará a determinar quién se debería identificar como demandado. Finalmente, la primera fecha en que deben presentarse las partes se conoce como la fecha de devolución. Luego deberá notificar a la parte demandada sobre la demanda. A esto se le llama diligencia de emplazamiento. Hay reglas específicas sobre cómo se le debe notificar al demandado sobre el caso. Hay 3 maneras de notificar con el emplazamiento en un caso de reclamos menores. 1 por medio de la oficina del alguacil o sheriff, 2 por medio del emplazamiento privado y 3 por correo certificado. Generalmente, los demandados emplazan al demandado por medio de la oficina del sheriff. Para hacer esto, uno lleva una copia del citatorio y 2 copias de la queja a la oficina del sheriff. Deberá pagar una cuota por este servicio. El sheriff entonces emplaza o notifica al demandado. Para que el juez atienda su caso, deberá tener pruebas de haberle emplazado debidamente a la parte demandada. He aquí un par de sugerencias para su comparecencia. Asegúrese de revisarlas y compartirlas con cualquier testigo que planee usar en su caso. Primero, vístase apropiadamente como si fuera una entrevista. Segundo, llegue temprano, para tener tiempo de estacionarse y pasar por seguridad. La corte empieza a las 9 de la mañana. Tercero, busque quien le cuide a sus hijos si es posible. Cuarto, apague cualquier celular u otro dispositivo electrónico. Asegúrese de llevar los documentos necesarios para su caso, empezando con el citatorio y la queja. Además, organice cualquier documento que quiera usar para probar o defender su caso, tales como contratos, recibos, cheques pagados y fotos. Se recomienda organizarlos en una carpeta para tenerlos listos para la corte. La fecha de devolución es la fecha en que comparece el demandado para expresar su desacuerdo o acuerdo con la demanda. El demandante también debe presentarse en la fecha de devolución, aunque esta no es la fecha del mismo juicio. Al entrar a la sala, preséntese con el secretario de la corte. Tome asiento en las bancas del área general y espere hasta que le llamen. Si es usted el demandante, tenga a la mano su prueba de emplazamiento y sus otros documentos relacionados con el caso. All rise. Make sure that you can show me a summons and proof that it was served on the defendant. If you don't have it, then I have no jurisdiction to hear the case. Be sure to check in with the law clerks. If you don't, an order may be entered that is against your interest. When you hear your case called, step up to the bench. El juez dará una breve explicación sobre el enlistado. Esto es, la lista de casos que el juez estará atendiendo. El juez nombrará los casos uno por uno. Cuando escuche su nombre, dígale al juez que está presente.
Present. Present. Generalmente le pedirán que comparezca ante la banca. Lleve sus documentos cuando pase delante del juez. Responda a las preguntas del juez claramente y en voz alta. Sea cortés y calmado. Hable solo con el juez, no con su contraparte. Jamás diga malas razones ni le falte el respeto a nadie en la sala de la corte. Plaintiff, do you have proof of service? That is, proof that the defendant was properly served the summons? Yes, Your Honor. I have an affidavit of service from the sheriff's office, and there is one in the file. Luego, el juez le preguntará al demandado si está de acuerdo o en desacuerdo con el reclamo menor. Si está en desacuerdo el demandado, el juez programará una fecha posterior para el juicio. Do you admit or deny that you owe the amount claimed by the plaintiff? I deny it, Your Honor. Okay, then I will set the matter for trial. Si el demandado está de acuerdo con la queja, el juez presenta su fallo o sentencia contra el demandado por la cantidad que deba al demandante. Y aparte, los costos incurridos por éste, si es que el demandante ha pedido formalmente el reembolso de sus costos procesales. Si no comparece el demandado en la fecha de devolución, el juez le pedirá al demandante pruebas de la diligencia de emplazamiento o notificación, así como las pruebas que tenga de las cantidades que le debe el demandado. Si el demandante logra demostrar su caso, el juez dará una sentencia a su favor. Pase lo que pase en la fecha de devolución, usted debe esperar en la sala de la corte hasta que le den los secretarios de la corte una copia de la sentencia judicial. Asegúrese de leerla y entenderla bien antes de irse de la corte. Si el juez agenda una fecha para un juicio, usted deberá preparar su caso para el juicio. Para esto uno debe planificar con tiempo. Las pruebas suelen provenir de documentos y de testigos que tienen conocimiento directamente sobre el caso. Hay que llevar todos los documentos y testigos el día del juicio. Asegúrese de notificar a sus testigos sobre cuándo y dónde se deben presentar. El juez no cambiará la fecha del juicio si usted no tiene los documentos o testigos necesarios. En la fecha del juicio, puede haber varios casos para atender durante la misma mañana o tarde. Dispóngase a esperar hasta que le llamen. This is the matter of case number 06SC7722 coming on for trial, Washington versus Rivera. Present. Present. Pase con sus documentos y testigos delante del juez. Todos se suelen poner bajo juramento al mismo tiempo. El juez le dirá al demandante que hable primero. Prepárese para comunicarle los hechos al juez sin detalles innecesarios. What do you want to do today? Your Honor, the defendant owes me $1,000. He agreed to install a gate in my fence. I paid him $1,000 by check. He cashed the check, but never installed the gate. Well, you say that he cashed the check. Do you have the canceled check with you? Yes, Your Honor. Here it is. El juez le dará al demandado la oportunidad de interrogar a los testigos del demandante, incluyendo al mismo demandante, y de ver cualquier documento presentado. Al hacerles las preguntas a los testigos, permanezca cortés y calmado. Nunca alce la voz ni pelee con los testigos. Cuando termina el demandante de presentar su caso, el juez le pedirá al demandado que presente su caso y que ofrezca sus documentos y testigos. El demandante tendrá la oportunidad de hacer preguntas a los testigos del demandado y de revisar los documentos que presente. Al final de las pruebas, el juez tomará su decisión y rendirá su fallo o sentencia, la cual dirá quién ha ganado el caso. Having considered all the evidence and the law,
I find for the plaintiff in the amount of $1,000 plus the cost of this proceeding. Si gana el demandante, la sentencia dirá la cantidad de dinero que el juez ordena que pague el demandado al demandante. Si gana el demandado, el caso será desestimado y el demandado no le deberá ningún dinero al demandante. Recuerde que debe permanecer en la sala de la corte hasta que reciba y revise su copia de la sentencia. Si es usted el demandante y gana su caso, hay varias maneras de efectuar su cobranza. Contacte al demandado y pregúntele cuándo y cómo le piensa pagar. Si no le paga el dinero otorgado en el fallo, lea la información en este sitio de red sobre las cobranzas. Si usted es el demandado, revise la información en este sitio acerca de los derechos como demandado en un caso de cobranza. Recuerde que hay muchos recursos útiles para ayudarle con su comparecencia en la Corte de Reclamos Menores del Condado de Kane. Asegúrese de comunicarse con Prairie State Legal Services, Administered Justice y el sitio de Internet del Secretario de Circuito del Condado de Kane. También visite al Centro de Autoservicio de la Biblioteca Legal del Condado Kane, ubicada en el segundo piso del Centro Judicial del Condado de Kane. Y visite a ayudalegalil.org para mayor información.